Increíble revelación, el sorpresivo susurro en la cafetería cambia todo para el dueño oculto. El sol apenas comenzaba su ascenso, iluminando a las coloridas calles de la Merced, donde la cafetería de Don Miguel se erguía como un faro de memorias y aromas. Con 60 años de vida y más de 4 décadas de esfuerzos, el pequeño negocio se había convertido en un refugio querido por los vecinos, un lugar donde los murmullos se entrelazaban con el steam del café recién hecho. Sin embargo, la incertidumbre ahogaba a Don Miguel, una sombra que amenazaba su legado familiar. Cada día, la feroz competencia de las grandes cadenas de cafeterías acosaba sus sueños, y él sentía que cada empanada frita que servía era una batalla que podía perder. Mientras limpiaba el mostrador, su mente divagaba entre recuerdos y preocupaciones. Y entonces los murmullos de 2 clientas llamaron su atención, sacándolo de su letargo. Hablaban de un legado, un tesoro perdido, de herencias políticas y artísticas que podrían cambiar vidas. Algo en sus voces despertó en Don Miguel una chispa de curiosidad. ¿Qué podría ser eso que tanto valor tenía?, se preguntó, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad que lo empujaba a acercarse a ellas. Al acercarse discretamente, escuchó palabras que evocaban a su padre, un pintor talentoso que había vivido en la sombra de su propia obra. El eco de aquellas palabras resonó en su corazón. La carga de la historia de su padre, quien nunca recibió el reconocimiento merecido, comenzó a asfixiarlo como un nudo en su pecho. Sabía que encontrar un camino hacia su legado podría ser la clave para recuperar su propia identidad perdida en la rutina de atender mesas. Pero, ¿cómo enfrentarse a esa revelación? Su mente se agitó, cuestionando si había valor en redescubrir lo que pudo haber sido, o si simplemente sería un eco de lo que ya había fallado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión se intensificaba en su interior. La imagen de su padre comenzó a dominar sus pensamientos, la angustia de no vivir a la altura de su legado lo oprimía. La lucha por mantener la cafetería era cada vez más abrumadora, y al escuchar la amenaza de las grandes cadenas, cuestionó su valor como hombre y como dueño. Los ecos del pasado lo atormentaban. ¿Qué pasará si no puedo proteger este legado? ¿De verdad valdrá la pena pelear por algo que parece irremediablemente perdido? A medida que profundizaba en su búsqueda, su esperanza se convertía en inquietud, y sus sueños parecían fugaces como el vapor de una taza de café. La presión de una carta amenazadora de la cadena que exigía el local resonaba en su mente, apretando su pecho como un grillete. Al borde del colapso, Don Miguel se encontró en una encrucijada, mientras daba un vistazo a su café y a toda su historia. ¿Sería posible volver a encontrar su camino en medio de tal caos? La duda se convirtió en una tormenta interna, y justo cuando pensaba en rendirse, la puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar un visitante inesperado. ¿Podría este encuentro cambiar el rumbo de su vida y su legado familiar? La respuesta quedaba flotando en el aire, como un susurro crepitante entre el café y la incertidumbre. La campanita sobre la puerta sonó, rompiendo el silencio tenso que había envuelto a Don Miguel. Al volverse, sus ojos se encontraron con los de un joven de aspecto decidido. Llevaba una cámara colgada del cuello y un brillo de curiosidad en la mirada. Don Miguel sintió un torrente de emociones al percibir cómo ese extraño podría ser el catalizador que tanto anhelaba. Sin embargo, la intriga también trajo consigo una gran desconfianza. ¿Qué quería un fotógrafo en su modesta cafetería? Buenos días, señor. Soy Javier, un estudiante de arte. He oído sobre su cafetería y me gustaría hablar con usted sobre su padre, dijo el joven con confianza. El nombre de su padre resonó en los recovecos de la mente de Don Miguel como un eco lejano.
No era frecuente que alguien recordara al pintor olvidado, y menos aún que un estudiante de arte hiciera la conexión. Atrapado entre la desconfianza y la curiosidad, don Miguel se preguntó si este encuentro podría ser el destello de luz que tanto necesitaba. Con una mezcla de cautela y esperanza, lo invitó a sentarse. A medida que el joven compartía historias sobre la influencia de su padre en la escena artística local, don Miguel comenzó a abrirse. Habló de su infancia, sobre cómo los pinceles esparcían sueños y cómo, con el tiempo, su legado se había desvanecido en la rutina diaria. La gente olvida a los que no están en la cima, pero eso no significa que su talento carezca de valor, afirmó Javier, convencido. Cada palabra del joven resonaba en el corazón de don Miguel como un mantra, una pequeña chispa que iluminaba su sombra de dudas. Reflexionó sobre lo que significaba realmente la herencia de su padre. Poco a poco, advirtió que no se trataba solo de recuperar el reconocimiento perdido. Era una oportunidad para reconectar con su identidad, para fusionar el legado artístico con la pasión por su propia cafetería. La idea de organizar una exposición de su padre en el local comenzó a tomar forma, y aunque la primera impresión fue de incredulidad, la emoción palpitaría en su interior. Sin embargo, la sombra de la competencia seguía acechando. La carta amenazante aún pesaba en su mente, y la idea de hacer una exposición podría abrirle más puertas, pero también expondría su vulnerabilidad. La decisión era compleja y requería evaluar no solo el legado familiar, sino también su propia existencia como empresario. ¿Y si todo esto terminaba en un fracaso? Sin embargo, un ardor interno le decía que la verdadera pérdida sería no intentarlo. Mientras se perdía en estos pensamientos, Javier interrumpió sus cavilaciones. Quizás podríamos trabajar juntos. Su padre merece ser recordado, y su cafetería puede ser el lugar donde esto ocurra. Podemos crear algo grande, don Miguel. En ese instante, la idea de colaborar ofreció una fascinante mezcla de riesgo y aventura. Don Miguel sintió una oleada de determinación. Se encontraba ante una bifurcación: continuar con la misma rutina desgastante o darle un nuevo rumbo a su vida y a su legado. Se levantó, decidido. Sí, vamos a hacerlo. Mi padre necesita ser reconocido, y yo necesito encontrar mi camino. Sin embargo, antes de que pudiera formalizar su plan, el sonido de un fuerte golpe en la puerta interrumpió su momento de resolución. La comunidad de competidores no estaba dispuesta a dejar que su luz brillara demasiado. Don Miguel sintió un estremecimiento. ¿Quién estaba ahí, y qué quería de él? La tensión se palpaba en el aire. Así, con un futuro lleno de posibilidades en una mano y la amenaza de su competencia en la otra, don Miguel se preparó para la confrontación. Estaba listo para enfrentarse a lo que se avecinaba y, más importante aún, para tomar las riendas de su legado. La respuesta era incierta, pero la emoción del desafío comenzaba a calar en su sangre. Don Miguel dejó que el silencio se expandiera bajo la campanita que seguía resonando en su mente, como un eco de incertidumbre. El sonido del golpe había sido un llamado a la acción. Su corazón se aceleraba mientras su mente luchaba contra las dudas. A través de las ventanas de la cafetería, divisó una figura reconocible. Era Felipe, el propietario del nuevo café que había abierto al final de la calle. Un competidor más agresivo de lo que había imaginado, siempre al acecho de cualquier oportunidad para menospreciar su trabajo. ¿Qué querrá esta vez?, se preguntó, la ansiedad resbalando por su espinazo. Mientras Javier comenzaba a hablar con entusiasmo sobre las ideas para la exposición, don Miguel luchaba por concentrarse. El joven parecía tener una energía contagiosa, pero la inminente confrontación con Felipe desviaba su atención. La confianza que había empezado a forjar con Javier estuvo a punto de desmoronarse ante la sombra de una antigua rivalidad. Sin embargo, había algo diferente en el aire. En lugar de permitir que el miedo lo dominara, comenzó a cuestionar cómo había llegado a este punto. Por años, había dejado que la competencia definiera su negocio y su sentido de pertenencia. La carta amenazante en su mente era el símbolo de ese bloqueo, un recordatorio de que su vida profesional se había vuelto demasiado reactiva, demasiado guiada por el miedo. Finalmente, determinó que no se dejaría intimidar.
Si había una oportunidad de revivir el legado de su padre y mostrar lo que realmente podía ofrecer, entonces debía enfrentar a Felipe y hacerlo a su manera. Antes de que el golpe en la puerta se tornara más insistente, se dirigió a Javier. ¿Te gustaría cubrir la entrada del café con un mural? Podría ser algo atractivo relacionado con la obra de mi padre. Tal vez esto también envíe un mensaje a mis competidores sobre lo que podemos crear aquí, sugirió, su voz ahora combinando la firmeza y la ilusión. Javier miró a don Miguel, sorprendido pero emocionado por la idea. La chispa de la propuesta le devolvió a don Miguel una sensación de control. No solo se trataba de celebrar el legado de su padre, sino también de redefinir su propio lugar dentro de este mundo empresarial competitivo. El fuerte golpe resonó nuevamente, pero esta vez don Miguel lo tomó como una invitación. Se dirigió a la puerta y, sin titubear, la abrió. Felipe lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Don Miguel, parece que aún no has aprendido tu lección, dijo Felipe, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su negocio va a quedar en la bancarrota si continúa por este camino. Don Miguel sintió que una oleada de ira se encendía, pero en lugar de dejar que el resentimiento dominara su respuesta, se centró en su voz interior que clamaba por cambio. Alzó la mirada con determinación. Quizá no he aprendido lo suficiente, pero estoy dispuesto a aprender aún más. Y ahora estoy más decidido que nunca a hacer lo que ama mi familia. Respondió, su tono firme como una declaración, con la amenaza de Felipe flotando en el aire y el apoyo de Javier reafirmando su valor, iniciaba un nuevo capítulo en su vida. Una oportunidad para no solo enfrentarse a sus competidores, sino para crecer, evolucionar y redescubrir su propio propósito. La confrontación era solo el inicio. Aquella inicia de desafío lo llevó a preguntarse, ¿estaba realmente preparado para transformar su propia vida y el legado de su padre en un mismo movimiento? Con esa inquietante pregunta en mente, don Miguel sintió que los muros comenzaban a desmoronarse frente a la posibilidad de un futuro brillante. La incertidumbre palpable en el aire se tornó en una decisión firme cuando don Miguel cerró la puerta tras Felipe, sintiéndose más liviano que nunca. La confrontación había sido necesaria, una chispa encendida en su interior que prometía marcar la diferencia en su enfoque. Javier observó a don Miguel con una mezcla de admiración y expectativa, como si percibiera una oleada de transformación que aún él no terminaba de comprender. Vamos a trabajar en ese mural, dijo don Miguel, con una determinación renovada, con la idea del mural en mente, su mente comenzó a fluir con creatividad. A medida que hablaban, las palabras de Javier resonaban casi como poesía, impregnando cada rincón de la cafetería con potencial y sueños. La visión de revitalizar el legado de su padre se convirtió en un verso que ambos compartían, un poema que se gestaba en la paleta de colores y formas imaginarias que danzarían en la entrada del café. No obstante, a medida que los planes se concretaban, un temor sutil comenzaba a insinuarse en su mente. ¿Era suficiente la creatividad? El gran Felipe no se rendiría fácilmente. Las noches pasadas se habían llenado de desvelos, aferrándose a la idea de que su negocio se mantendría a flote mientras luchaba por redefinir su medio de vida. La presión era inminente, pero sabía que no podía dejarse guiar por ella. La competencia era un ruido de fondo, una melodía desafinada que ahora tenía el poder de ignorar. Don Miguel decidió trabajar en su interior tanto como en su exterior. Comenzó a realizar investigaciones sobre nuevas técnicas de marketing y conexión con la comunidad, viendo su cafetería no solo como un negocio, sino como un espacio de encuentro cultural. Con cada artículo que leía y cada video que veía, sentía que su visión se expandía. La idea de crear un espacio donde el arte y la historia convivieran le daba vida. Se veía conquistando un terreno que había creído hace tiempo perdido. Al día siguiente, mientras Javier le mostraba bocetos del mural, don Miguel se sintió inspirado para adentrarse en el mundo del arte de su padre. Sacó del almacén algunas de las viejas obras, cada una un recordatorio de quienes eran verdaderamente. En esas imágenes veía no solo el talento de su padre, sino su propia identidad.
Esa conexión con el pasado alimentaba sus decisiones, dándole el coraje necesario para avanzar. El taller del mural fue un éxito instantáneo. Los colores vibrantes comenzaron a atraer a los transeúntes, y la inquietud que había sentido al principio se transformó en una sensación de comunidad. Sin embargo, esa sensación también trajo el eco de Felipe, resintiendo y menospreciando el talento exhibido. En tiempos de éxito ajeno, Felipe no se quedaría callado. Una tarde, mientras el mural tomaba forma, don Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Vio a Felipe al final de la calle, observándolo de manera directa, como un depredador. Esa mirada no era casual. Era el preludio de lo inevitable, una confrontación que no podía evadir por mucho tiempo. Don Miguel cerró los ojos brevemente, recordando que su propósito era más grande que un simple negocio, era un legado. Su padre le había enseñado a enfrentar la adversidad, a no rechazarla, sino a recibirla con valor. Con cada trazo del mural, la tensión crecía. Don Miguel comprendió que no solo estaba luchando por su negocio, sino por su propio reconocimiento como líder en su comunidad y como hombre de su propia historia. Su teléfono sonó de inmediato, interrumpiendo la reflexión. Era un mensaje de Javier, aún entusiasta, llamándolo para hablar de planes futuros. La llamada fue un recordatorio del apoyo que había empezado a construir, pero también un aviso de que la solución no sería sencilla. La sombra de Felipe no se disipaba, y la confrontación estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de resistir y llevar su visión a otro nivel, o el retorno de Felipe marcaría un nuevo comienzo de desafíos? Era el instante antes de la tormenta, el murmullo bajo la superficie se volvía un trueno ominoso. En sus manos sostenía las herramientas para el futuro, pero el futuro era incierto. La pregunta ahora era clara, ¿realmente estaba preparado para luchar por lo que amaba? Don Miguel pasó el resto de la tarde sumido en un torbellino de pensamientos. El sol se desvanecía en el horizonte, pero su mente continuaba encendida. Miró a su alrededor, los colores aún frescos del mural resaltaban, como un grito de esperanza que contrastaba con la sombra de Felipe. Se sentó en una de las mesas de su cafetería, un espacio que había comenzado a transformar en algo más que un simple negocio, era un refugio donde podía sembrar sus sueños. Él sabía que las puertas del cambio estaban abiertas, pero también que el tiempo se agotaba. Aquel primer paso hacia la creatividad debía ser acompañado por un plan estratégico. La necesidad de posicionar su marca y atraer a nuevos clientes ya no era una opción, era fundamental. Mientras revisaba cuadernos de notas y prospectos viejos, recordó las habilidades que había abandonado durante años. El diseño gráfico y la publicidad, conocimientos que había aprendido en su juventud, comenzaron a resurgir en su mente como destellos de luz. Se sumergió en la investigación de campañas exitosas de otros negocios independientes y en cómo lograban captar la atención del público. Entender las dinámicas del mercado le despertó una sensación de poder. Cada nueva idea aumentaba su confianza. Sin embargo, el eco de la incertidumbre nunca se desvanecía del todo. La presencia de Felipe se sentía como un pesado yugo. Esa noche, tras repasar los planes de marketing que había diseñado, don Miguel se sintió preparado para ejecutar su estrategia. La idea de una inauguración oficial del mural lo entusiasmó. Podría invitar a la comunidad a ser parte de ese renacer, hacer que su marca se convirtiera en un símbolo de resistencia y creatividad. Pero cada vez que se imaginaba de pie frente a la multitud, la imagen de Felipe emergía, desdibujando su entusiasmo. A las horas de la madrugada, después de varias horas de insomnio, un susurro interrumpió su concentración. Una voz suave pero firme resonó en su mente. El legado de su padre no era solo un recuerdo, era una misión. Un compromiso con su arte y su gente que había decidido llevar más allá. En ese instante, don Miguel se dio cuenta de que su lucha no solo era por él, sino por todos quienes habían cruzado la puerta de su cafetería confiando en su habilidad para crear algo especial. Comenzó a redactar un mensaje para invitar a amigos, conocidos y, por supuesto, a Javier. La claridad que había encontrado se traducía en decisiones prácticas. No bastaba con levantar un mural llamativo,
era tiempo de generar experiencias significativas que conectaran personas, historias y propósitos. En medio de esa revelación, el teléfono sonó nuevamente. Era Javier, ansioso por ver el progreso del mural. La voz de su amigo era un bálsamo contra sus inquietudes. Tras compartir sus planes de inauguración, sintió que la energía positiva de Javier se filtraba a través del receptor, revitalizándolo. Sin embargo, justo antes de colgar, Javier lo sorprendió con una pregunta que encendió una alarma en su interior. Miguel, ¿sabes lo que Felipe está planeando? La voz de Javier se tornó seria, y el mundo de don Miguel se detuvo por un instante. Su mente comenzó a correr, y el enfoque en el mural se desdibujó ante la idea de un posible ataque a su proyecto. La angustia se apoderó de él. La necesidad de proteger no solo su mural, sino su propio futuro profesional se tornaba más urgente. Don Miguel se dio cuenta de que, si bien su deseo de triunfar era fuerte, tendría que tomar medidas más drásticas para proteger lo que había construido. La presión se intensificó. ¿Qué estaba planeando Felipe? ¿Debería temer a su rival o había una forma de convertir esa amenaza en una oportunidad? La calma que había creído encontrar se desvanecía. Era un momento crítico, estaba a punto de estallar una tormenta que podría cambiar la trayectoria de todo lo que había pensado construir. En su interior, una voz clamaba por respuestas. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para defender su legado? La confrontación se aproximaba, y cada segundo contaba. La siguiente mañana, don Miguel despertó con un nudo en el estómago. La inquietante conversación con Javier no lo había dejado dormir. Cada latido parecía resonar con la pregunta, ¿qué estaba tramando Felipe? Sentado a la mesa de su cafetería, sintió una mezcla de determinación y resistencia. Era un hecho que su proyecto dependía no solo de la creatividad que había empezado a plasmar en los murales, sino también de su capacidad para convertir las amenazas en oportunidades. Comenzó a trazar un mapa mental que delineaba su próximo movimiento. Su primer enfoque sería analizar más a fondo a Felipe. La rivalidad entre ellos, aunque tensa, podría ofrecerle información valiosa. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió abordar el asunto con astucia. Cada detalle contaba, sus métodos de promoción, sus menús innovadores, hasta la forma en que interactuaba con los clientes. Había aprendido a hacer una lectura precisa de las intenciones ajenas y esta vez no sería diferente. Cierro los ojos por un momento, imaginando las posibilidades. Con cada trazo que hacía en su mente, sentirse más capacitado. La estrategia que se dibujaba era audaz, más que simplemente defenderse, invitaría a la competencia a una contienda creativa. La inauguración del mural sería el escenario perfecto. Con una mezcla de orgullo y adrenalina, decidió que no solo haría de este evento algo importante, sino que también aprovecharía la ocasión para destacar las características que hacían de su cafetería un lugar único. A medida que su mente giraba en torno a estos pensamientos, una idea explosiva empezó a formarse. ¿Y si conseguía que Felipe participara de alguna manera? No como un rival, sino como un colaborador en un evento donde ambos pudieran mostrar sus ofertas. Podría ser un camino inesperado hacia la reconciliación y una forma de desactivar posibles conflictos. Tal vez, solo tal vez, la rivalidad podría transformarse en una alianza. Decidido a actuar, se levantó de la mesa y comenzó a preparar unos bocetos que podrían usarse para la promoción de su inauguración. En cada trazo, vertía su pasión, esperanza y sabiduría. No era solo un proyecto personal, era un paso hacia un futuro que podría ser diferente. Con el propósito renovado, se dedicó a cada elemento que constituiría la inauguración, los detalles sobre música en vivo, exposiciones de arte local y un menú que destacara las delicias de su cafetería comenzaron a tomar forma. Entró en la redacción de sus invitaciones, sintiendo el poder de las palabras en sus manos. Al echar un vistazo, vio que este evento podría funcionar como una plataforma para cada talento que visitara su local, desde músicos hasta escritores. En ese proceso, un nuevo impulso emergía en él, debería hablar con Felipe.
No podía hacerlo sin primero meditar sobre lo que realmente querían ambos. La pregunta no era solo cómo detener un conflicto, sino cómo podían beneficiarse mutuamente. Sin embargo, el temor a la respuesta de Felipe lo mantenía tenso. ¿Estaría dispuesto a escuchar y unirse a él, o continuaría en la senda de la competencia destructiva? Sintiéndose dividido entre la anticipación y el miedo, don Miguel se encontró atrapado en una encrucijada. Una parte de él deseaba un cierre pacífico, pero la otra temía la negativa. En este mar de emociones, comenzó a prepararse mentalmente para la confrontación. Sabía que tendría que ser transparente, pero lo más importante sería que la reunión no se convirtiera en un campo de batalla de egos. Mientras salía de la cafetería después de un día de trabajo productivo, el murmullo de la ciudad circundante resonaba en su mente, un recordatorio de todo lo que había en juego. La presión aumentaba con cada paso, y la pregunta persistía: ¿se convertiría esta reunión en un camino hacia la colaboración o el camino hacia la destrucción de su sueño? Con el corazón acelerado y la mente llena de planes, don Miguel sabía que el momento estaba cerca, solo un latido más y su vida podría cambiar de forma irrevocable. La mañana llegó con un horizonte despejado, pero don Miguel sentía un peso en su pecho, como si una sombra se cerniera sobre su día. Había pasado la noche en vela, revisando mentalmente las interacciones que había tenido con Felipe, recordando gestos, sonrisas desvanecidas y la forma en que la rivalidad se había intensificado con el paso de los años. Sabía que esta conversación en la que se estaba adentrando no sería sencilla, pero tampoco podía darse el lujo de volver atrás. Decidió que su enfoque no podía ser simplemente defender su territorio, sino buscar ese punto en común que lo llevara a un entendimiento. Con cada taza de café que servía, cada cliente que cruzaba la puerta, su mente daba vueltas a cómo articular sus pensamientos. Se sintió consciente de que tenía que mostrar a Felipe que estaba dispuesto a colaborar, no a competir. Era ahí donde su perspectiva debía cambiar. Mientras atendía a un grupo de clientes habituales, una idea surgió en su mente. ¿Y si convertía la inauguración no solo en una vitrina de su arte, sino en un encuentro donde ambos pudieran exhibir lo mejor de sí mismos? Se visualizó en el centro de una experiencia compartida, no como adversarios, sino como aliados que, al unirse, pudieran ofrecer a los clientes algo único. Esta revelación le trajo un alivio inesperado. Su constante lucha no tenía que ser aislada. Sin embargo, la adrenalina que se elevaba en su cuerpo no podía opacar la inquietud inicial. La perspectiva de acercarse a Felipe le invitó a cuestionar su propio papel en la rivalidad. Tras un par de interacciones con los clientes que le brindaron una sonrisa, comprendió que entendía mejor su propio valor. Había crecido en el sector, desarrollando no solo su propio menú inspirado en el arte, sino también una comunidad leal a su visión. ¿Por qué no extender esa lealtad a Felipe en lugar de seguir alimentando la discordia? Esa mañana, mientras las luces de la cafetería jugaban con la sombra de sus propios pensamientos, don Miguel se armó de valor. Al observar a su alrededor, vio más que solo mesas y sillas, vio un espacio vibrante, lleno de creatividad y potencial. Decidido, tomó un bolígrafo y escribió una invitación breve, directa, proponiendo una reunión casual con Felipe. Era una declaración audaz, pero no era menos que lo que necesitaba hacer para avanzar. Terminó el día en la misma mesa donde había concebido la estrategia, una mezcla de emoción y nerviosismo corriendo por sus venas. Esa noche, se sentó frente a un lienzo en blanco, preparándose para plasmar su idea de colaboración. La conexión entre el arte y la gastronomía se hacía cada vez más evidente, y al iluminar la pared con un nuevo mural, deseaba que fuera un símbolo de unión, no de competencia. A medida que esbozaba los colores y formas en el lienzo, la mente de don Miguel cavaba más en su propio ser. La resistencia que sentía no solo era hacia Felipe, sino también hacia sí mismo, hacia la aceptación del riesgo que implicaba abrirse a otra persona. La mezcla de ansiedad y emoción era palpable. Se dio cuenta de que, hasta ahora, se había debatido entre ser un artista en peligro, temeroso de perder su primer amor, y un innovador dispuesto a desafiar las convenciones. La noche se sentía extensa y llena de oportunidades,
pero había un eco constante de dudas. ¿Estaría Felipe listo para dejar atrás su ego? Esa pregunta resonaba en la mente de don Miguel como un mantra, mientras su corazón palpitaba con la expectativa del encuentro. Con la luz de la mañana siguiente, don Miguel sabía que debía estar preparado para la conversación. La imagen de Felipe sonriendo, sorprendido con su propuesta, emergía en su mente como una posibilidad llena de esperanza. Había llegado el momento de confrontar sus miedos y dar el primer paso hacia una nueva dirección. Aunque la incertidumbre lo seguía como una sombra, un nuevo propósito lo guiaba, y su vida estaba a punto de cambiar. El momento de la verdad se acercaba, y con él, todo lo que había construido podría estar en juego. ¿Estaba realmente preparado para abrir su corazón a un posible nuevo comienzo? La hora de la reunión se aproximaba, y en su pecho un nuevo latido comenzaba a resonar, cuestionando si realmente podía transformar la rivalidad en solidaridad. El sol despuntaba tímidamente entre los edificios, y don Miguel sintió que la atmósfera de la ciudad era un reflejo de su propio estado interior. A medida que se preparaba para el encuentro con Felipe, los pensamientos acudían a su mente como un torrente. Se preguntó si había sido lo suficientemente audaz al enviar la invitación y si su propuesta de colaboración realmente resonaría en el corazón de su rival. Había un ingrediente clave que debía estar presente: la sinceridad. Al abrir la cafetería, llenó el espacio con aromas de café recién molido y pan recién horneado. Las luces titilaban suavemente, creando un ambiente acogedor. Mientras servía a los clientes, algo en su interior empezaba a desvanecer la ansiedad. Cada sonrisa, cada palabra amable le recordaba el propósito de su negocio. No era solo un lugar para servir café, sino un refugio creativo donde las ideas podían florecer. Mientras atendía a un cliente habitual, una mujer que siempre pedía su café especial, la conversación se tornó hacia Felipe. Siempre he admirado su estilo, es audaz, dijo la mujer, rompiendo su meditación. Esa simple afirmación generó una chispa en don Miguel. ¿Por qué no podía sentir admiración en lugar de rivalidad? Su propio enfoque se estaba transformando sutilmente. La idea de construir algo juntos empezó a tomar forma. Don Miguel se sintió iluminado por la posibilidad de hacer un espacio donde la creatividad de ambos pudiera coexistir. Sus manos pintaban no solo un mural en la pared, sino una nueva narrativa en su vida personal y profesional. Y eso, aunque no había sido sencillo, le había costado mucho tiempo y reflexión. Cuando Felipe llegó, la sala se llenó de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Don Miguel notó que no era solo su rival en el negocio, sino también una representación de lo que él podría haber sido, un espejo distorsionado de sus propios miedos. Se sentaron frente a frente, el humo del café se elevaba entre ellos como una barrera invisible. Gracias por venir, comenzó don Miguel, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Quiero que consideremos la posibilidad de colaborar. Vio la fricción en el rostro de Felipe, una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sin embargo, persiguió la chispa de posibilidad. Imagina unir nuestras fuerzas, podríamos crear algo que atraiga a más personas, una experiencia que celebre tanto el arte como la gastronomía. El silencio que siguió fue palpable, y don Miguel se permitió esbozar una idea brillante en su mente. Podríamos planear una muestra semanal, donde tus obras se enseñen junto a mi menú especial, inspirado en ellas. Sería un diálogo creativo. La idea salió como un grito silencioso, revelando el deseo de dejar atrás la rivalidad. Sin embargo, la mirada de Felipe se oscureció. No sé si eso es posible, replicó Felipe con algo de dureza. Siempre he visto nuestra relación como una competencia. Las palabras le golpearon como un maremoto, y para don Miguel, la vida pareció detenerse. Esa afirmación obligó a una revisión interna de su propia historia, la certeza de que la rivalidad había sido una elección tanto como el temor a la vulnerabilidad. Sintió un impulso casi inmediato de rendirse en su propuesta. Pero luego recordó a la mujer que había elogiado a Felipe y lo que representaba en su propio viaje. No quiero competir, Felipe. Quiero crear algo nuevo.
Las palabras fluían con una sinceridad que lo sorprendía. Al mirar a su rival, vio en su rostro las mismas dudas que había enfrentado. Quizás, solo quizás, musitó Felipe. El murmullo era suficiente para encender una chispa de esperanza, pero don Miguel sabía que aún quedaba mucho por recorrer. No podía evitar sentir que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo. Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y ansiedad, sabiendo que la transformación genuina requiere valentía y, especialmente, la disposición a enfrentar lo desconocido. Mientras la conversación continuaba, don Miguel se dio cuenta de que este era solo el primer paso en un camino complicado. Podía sentir la resistencia de Felipe, su propio miedo a estar expuesto una vez más, y la lucha interna que ambos enfrentaban. ¿Realmente podrían superar sus diferencias? Estaba dispuesto a liberar el peso de su rivalidad. Don Miguel sabía que cada segundo contaba, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo se mezclaba con una palpable expectativa. La puerta a un nuevo capítulo se abría lentamente delante de ellos, pero el camino a seguir seguía siendo incierto. La atmósfera en la cafetería se sentía cargada de posibilidades, y con cada palabra intercambiada, la tensión se multiplicaba. La incertidumbre era abrumadora. ¿Estaban listos para construir juntos, o esta conversación los llevaría a una separación definitiva? La pregunta permanecía flotando entre ellos, y don Miguel sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La conversación se tornó densa, como la crema del café que comenzó a espesar en la taza humeante. Don Miguel se esforzaba por no dejar que la desesperación dominara su mente. Cada segundo que pasaba sin una respuesta clara de Felipe añadía una capa más a sus dudas. Se preguntó si el audaz impulso de buscar una conexión genuina había sido un error de cálculo. Si tan solo pudieras ver lo que yo veo, pensó para sí mismo, observando el gesto pensativo de Felipe. Lo que podríamos construir. En su mente, surgía un proyecto resplandeciente, una fusión de arte y gastronomía, pero aquella visión carecía de fuerzas y Felipe no podía visualizarla también. Entiendo tu perspectiva, dijo don Miguel con una voz más calma de lo que se sentía. Pero esta competencia constante nos ha separado más de lo que nos une. ¿No te parece que es el momento de cambiar eso? Mientras hablaba, sintió como sus palabras comenzaban a bañar la atmósfera con un matiz de vulnerabilidad. Era un paso riesgoso, pero su deseo de avanzar prevalecía sobre el miedo. Felipe se quedó en silencio, su mirada introspectiva revelando un mar de emociones. Don Miguel, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, continuó. La gente está buscando experiencias auténticas. Sería valiente de nuestra parte ofrecerles algo diferente. Y eso no significa que tengamos que ser amigos, solo colegas creativos. La tensión entre ellos seguía presente, pero en vez de dividirlos, comenzaba a moldear una posibilidad compartida. Quizás deberíamos probar algo, sugirió Felipe finalmente, dejando caer una bombilla de esperanza en la conversación. Un evento pequeño para medir el interés, sin compromiso de colaboración a largo plazo. Eso me parece razonable, admitió don Miguel, sintiéndose aliviado de que la conversación no hubiese terminado en un muro sin salida. Sin embargo, comprendía que era solo un esbozo de lo que podría ser. Tal vez podrías traer algunas de tus obras y yo voy a preparar un menú que las complemente. ¿Qué opinas? Felipe asintió lentamente, y mediante ese gesto, don Miguel percibió una rendición parcial por parte de su complicado rival. La chispa de creatividad que había imaginado comenzaba a tomar forma. Ahora, lo que quedaba era un desafío por delante, hacer que funcione. Mientras el diálogo fluía hacia un terreno más positivo, don Miguel sintió que su mente también debía adaptarse. Era un momento crucial, no solo en términos de su cafetería, sino acerca de cómo acechaba al miedo que tanto había moldeado su vida. Se dio cuenta de que estaba a punto de abrazar el cambio en su vida, fueron surgiendo estrategias en su mente de una manera casi instintiva. Pensó en cómo la comunidad de su cafetería podría verse influenciada por esta integración, invitando a más clientes a participar en la experiencia.
Podríamos hacer una encuesta entre nuestros clientes, ver qué tipo de platos inspirados en tus obras podrían atraer más atención, propuso. La idea dejó a Felipe pensativo de nuevo, en la delgada línea entre la duda y la intriga. Don Miguel se dio cuenta de que había experiencia en transformar la reticencia en curiosidad. Ambas partes debían ceder un poco para caminar hacia un futuro compartido, y esa decisión podría convertirse en un semillero de éxito. Sin embargo, un nuevo temor empezó a brotar en su pecho. La fragilidad de esta nueva alianza caía en la balanza, y un pequeño desliz podría acabar con la fragilidad del vínculo que estaban comenzando a construir. ¿Era realmente capaz de confiar en Felipe? Esa desconfianza latente y el deseo de protección de su propio espacio creativo empezaron a chocar en su interior. Mientras la conversación se continuaba, don Miguel sintió la presión aumentarse. El desafío no solo sería conjugar sus concepciones artísticas, sino enfrentar lo que siempre le había mantenido cautivo, el miedo a fallar. En su mente, cada nuevo acuerdo con Felipe se convertía en una batalla con sus propios demonios. La noche se acercaba y la cafetería empezaba a vaciarse de clientes, pero don Miguel se dio cuenta de que había un nuevo impulso en su interior. El verdadero desafío apenas comenzaba. Debía enfrentarse no solo a la colaboración, sino también a su propia historia de rivalidad. A medida que las sombras se alargaban y se desvanecía la luz del día, un eco de revelaciones y decisiones cruciales se cernía sobre él. ¿Era realmente el momento de dejar atrás sus temores y abrazar un futuro incierto con Felipe? La respuesta dibujó una línea delgada entre la esperanza y la incertidumbre mientras la conversación llegaba a su punto más crucial. ¿Podría beber al mismo camino, o la historia de rivalidad que habían tejido habría de imponerse una vez más? La tensión lo ahogaba, el otro capítulo estaba a un hilo de distancia, cargado de decisiones que podrían cambiar el curso de ambos. Don Miguel sintió cómo la presión de la anticipación crecía en su pecho mientras la última luz del día desaparecía por completo. En su mente, el eco de la conversación con Felipe resonaba, un conjunto de palabras que, si bien llevaban el peso de la incertidumbre, también abrían posibilidades que nunca había imaginado. Con el mural de su padre tomando forma en la entrada de su cafetería, y la idea de una colaboración danzando en el aire, algo dentro de él comenzó a transformarse. Se dio cuenta de que había estado cargando el peso de la competitividad por demasiado tiempo, y por fin comprendió que su lucha no era solo contra Felipe, sino también contra la falta de valor que se había apoderado de su vida. No solo estaba arriesgando su negocio, estaba en juego su legado y su identidad personal. Al día siguiente, mientras los primeros rayos de sol bañaban la Merced, don Miguel se despertó con una claridad renovada. La inquietud que le había acompañado por semanas se disipó en un mar de resoluciones. Había decidido que iba a organizar una inauguración para el mural, un evento que no solo representara su arte, sino que también simbolizara la unión de su historia con la de Felipe. Mientras esa vista se dibujaba en su mente, comenzó a llamar a sus contactos, buscando el apoyo necesario para hacer del evento un verdadero éxito. Habló con artistas locales, con músicos que pudieran alegrar el ambiente y, por supuesto, con Javier, quien se comprometió a cubrir la inauguración con su cámara. La chispa de entusiasmo que había logrado encender en su interior comenzó a reflejarse en cada aspecto de la preparación. El día de la inauguración llegó, y el aire estaba impregnado de un optimismo palpable. Con el mural brillando resplandeciente, había logrado no solo recuperar una parte del legado de su padre, sino también generar un espacio donde la comunidad pudiera reunirse, experimentar el arte y disfrutar de un buen café. La idea de Felipe como colaborador se sintió como un verdadero viaje, uno que, al final, había valido la pena emprender. Cuando Felipe llegó, don Miguel lo recibió con un gesto de sinceridad. «Agradezco que estés aquí», le dijo, sintiendo como una sombra de rivalidad se disolvía poco a poco. A medida que las horas avanzaban y las risas se mezclaban con el murmullo de la música en vivo, una conexión genuina comenzó a brotar entre ambos. Participaron juntos, ofreciendo al público una experiencia que se sentía auténtica, como si cada acto de generosidad y creatividad estuviera entrelazado con hilos dorados de historia compartida.
mientras el evento alcanzaba su clímax, don Miguel se dirigió a la multitud, sus palabras resonando con una confianza que nunca había sentido. Hoy celebramos no solo el arte de mi padre, sino la capacidad de resurgir de las cenizas, de reconocer que, al final, nuestro verdadero legado está en cómo elegimos conectar con los demás. El reconocimiento en los rostros de su comunidad le llenó el corazón de satisfacción. Había logrado más que un simple evento, había reforzado su propia identidad como dueño de una cafetería, como hijo, como artista. Había dado un paso más allá, cerrando el círculo que una vez se sintió incompleto, y estaba dispuesto a ser el faro que guiara a otros, utilizando su experiencia como un camino hacia la colaboración. En las siguientes semanas, la cafetín de Don Miguel experimentó un resurgimiento. Las ventas aumentaron, y la comunidad comenzó a compartir historias sobre el legado artístico del pintor olvidado, e incluso Felipe se convirtió en una presencia regular. Juntos, realizaron exposiciones, eventos y colaboraciones que hicieron que ambos negocios prosperaran de maneras que nunca se habían imaginado por separado. La vida de Don Miguel había cambiado radicalmente. Se sintió realizado, en control de su futuro y, más importante aún, reconociendo la esencia de su propio legado. La conexión con su padre se hizo real y tangible, a través de cada trazo de color en el mural y cada taza de café servida en su querido refugio. La rivalidad había dado paso a una amistad inesperada, y cada mañana, al abrir su cafetería, se sentía orgulloso no solo de lo que había construido, sino de lo que había aprendido sobre sí mismo en el camino. Al final, la sombra de la competencia se había desvanecido y, con su corazón ligero, don Miguel pudo finalmente entregarse a la realidad. El verdadero éxito radica en el amor que se comparte, el arte que se celebra, y las conexiones que se forjan en el tiempo. Había alcanzado finalmente un estado de confianza y realización personal que una vez pensó que era inalcanzable. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal, porque este es el momento de mostrar su apoyo a historias que inspiran transformaciones. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que historias como esta sigan iluminando sus días. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que resuena en el corazón. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Vamos, que cada uno cuenta.